Bendiciones y saludos. Recibí tu carta reciente y la nota anterior. No hace falta decir que me sorprendió un poco el tono de tu carta. Es una buena ilustración de cómo es posible que una persona lea y aprenda y reciba instrucción de libros y maestros. Sin embargo, en la experiencia real, toda esa instrucción queda de lado. Así que el Rabá está siendo bastante firme con esta persona, pero entenderás que en realidad es una firmeza amorosa. Y me parece que es uno de los suyos, y eso suena como si fuera uno de los suyos. Yasidim. Él dice que aprendiste muchas cosas distintas y habla de algo específico. Afirma que aunque aprendiste ciertas cosas, aún no lo eres. Solo es una idea, no algo que hayas integrado en tu vida. Eso es lo que dice y ahora me refiero a esas cosas. Por cierto, lo que va a mencionar ahora es un desafío para todos. Y esto es lo que el Rebbe escribió como consejo sobre este tema, que básicamente trata sobre la confianza y está animando a esta persona, y creo que todos podemos beneficiarnos mucho de esto. Me refiero a lo que seguramente aprendiste en los libros de Musar sobre ética y en las enseñanzas hasídicas acerca del Yetzer Hará, la inclinación al mal para infundir un espíritu de depresión, desaliento y desesperanza con el fin de evitar que la persona judía cumpla con su misión divina. Entonces, básicamente dice que el Hasidut nos enseña que la inclinación al mal deliberadamente intentará poner a una persona en un estado emocional de depresión, desaliento y desesperanza. ¿Por qué? Porque esa es la mejor manera de evitar que una persona haga lo que Dios quiere que haga. Cuando no estamos alegres, somos vulnerables. Estamos desilusionados, como veremos en esta carta, desilusionados, y nos falta ánimo y energía para seguir adelante. Este es el enfoque más efectivo. Si el Yetzer Hará intentara disuadirlo directamente de cumplir su misión, no sería fácilmente engañado. Es decir, si el Yetzer Hará te dice que no sigas a Dios y hagas solo lo que disfrutas, eso no funciona bien para las personas, porque la gente no quiere ir en contra de la voluntad de Dios. No es algo fácil de hacer para las personas, especialmente para la gente buena. El Yetzer Hará, la mala inclinación, nunca usa ese argumento porque es más inteligente. Te dice, ¿qué logras con lo que haces? ¿Realmente vale la pena esto y a nadie realmente le importa? Etcétera, etcétera. Todos estos diferentes tipos de pensamientos, y ese es en realidad el enfoque más efectivo para la mala inclinación. Sin embargo, eso es lo que dice el Rebbe. Así que, en su lugar, el Yetzer Hará trata de desanimar a la persona de todas las formas posibles, usando argumentos piadosos que desafortunadamente a menudo resultan efectivos, al menos hasta cierto punto. Así que la mala inclinación nunca te dice que no hagas lo correcto. Bueno, no hace eso. Llega con todas las razones de por qué no deberías hacer esto. Esto es exactamente lo que ha pasado en tu caso y me sorprende que no te des cuenta. La prueba es que por la información que he recibido puedo ver que has logrado mucho más de lo que imaginas. En la cena anual de la Labavchi Shiva anoche, el rabino N habló de su visita a O, donde vive el rabino que recibirá la carta. Quedó impresionado con el Lava Bashwara y el trabajo de Lavavish. Su discurso fue de lo mejor de la cena. Entonces, en otras palabras, la persona claramente le escribió al rabino que ¿qué estoy logrando? Siento que no estoy teniendo éxito y cosas por el estilo. Y el Rebbe dice que, en primer lugar, me sorprende que no te des cuenta de cuánto has logrado y en segundo lugar, solo para darte un ejemplo. Justo anoche hubo una cena donde este rabino mencionó lo impresionado que estaba por lo que está sucediendo en tu lugar. Permíteme agregar otra consideración esencial. ¿Conoces el dicho del Baal Shem Tov? Un alma desciende a la tierra por 70 u 80 años solo para hacerle un favor a otro judío. Creo que ya hablamos de esto en otras cartas. Tal vez ya les conté la historia del Rebbe, cuando un hombre le pidió favores y los estudiantes de la yeshiva lo regañaron por molestarlo. ¿Alguien recuerda eso? Puedo repetirlo si quieren que lo haga. ¿Lo recuerdan?
Vagamente, vagamente, así que les contaré de nuevo la historia. Es una historia que vale la pena, es una muy buena historia. Había un hombre que necesitaba una bendición para algo, tenía un asunto serio. Quería saber cómo podía ver al Rebe para pedirle una bendición o consejo. Entonces alguien le sugirió, porque no era fácil conseguir una cita para ver al Rebe, que si te paras junto a la casa del Rebe en las mañanas, en ese periodo de tiempo, en esa etapa de la vida del Rebe, el Rebe solía salir de su casa a cierta hora para ir al 770 sede del Baba y donde estaba su oficina. Así que si alcanzas al Rebe mientras camina de su puerta al auto, puedes preguntarle al Rebe, eso hizo. Se paró en la acera mientras el Rebe salía, bajaba los escalones y subía al auto en la banqueta, así que él se quedó junto a él. Cuando el Rebe bajó, lo vio ahí y se volteó hacia él y él le contó. Yo hablé con el Rebe sobre cuál era su pregunta y el Rebe lo orientó. Sin embargo, lo orientó y eso fue todo y probablemente lo bendijo. También había estudiantes de la yeshiva que solían pararse a distancia para poder ver al Rebe y él salía de la casa y ellos veían eso. Un hombre pidió una bendición al Rebe. Tras irse, el auto del Rebe se le acercaron y le dijeron, ¿sabes lo ocupado que está el Rebe? Qué descaro ir con el Rebe solo para pedirle una bendición. De alguna manera lo regañaron y él sintió que, ya sabes, no conocía el protocolo de Chabad, así que sintió que había violado el protocolo. Le escribió una carta al Rebe para disculparse por molestarlo. Entonces el Rebe le respondió eso. El Baal Shem Tov enseña que un alma desciende. El Baal Shem Tov es el fundador del hasidismo, ¿verdad? Entonces, aunque Chabad es una expresión particular del movimiento hasídico, el Baal Shem Tov es el fundador de todo, todo, el inicio de todo. Así que el Rebe escribió que el Baal Shem Tov dice que Dios tomará un alma divina, y la pondrá en este mundo. Para vivir en este mundo sabemos lo compleja y desafiante que es nuestra vida y todas las cosas que debemos manejar en la vida, cada quien en su situación. Todo eso se hizo para que un alma le hiciera un favor a otro judío, un solo favor a otro judío. Así que a veces todo el descenso de un alma, desde la dicha en el cielo hasta un cuerpo físico en este mundo, vivir 78 años de complejidad solo es para hacerle un favor a un judío durante 70 u 80 años. Así que el Rebe dijo, ¿quién sabe si vienes a pedirme un favor? Fue la razón misma por la que toda mi alma descendió a este mundo. Ahora, el Rebe estaba enfatizando que alguien podría considerar decirte que no me pidas un favor. Quizá ese era mi propósito en este mundo. El Rebe escribió que le sorprende que los estudiantes de la yeshiva pierdan tiempo viéndolo salir de su casa en vez de rezar o estudiar Torah. Esa fue la respuesta del Rebe relacionada con esta enseñanza, por lo que puedes ver que realmente la vivía, que debemos valorar un solo favor que hacemos por otra persona, lo importante que es y puede ser para un alma, para nuestra alma, cuando ayudamos a otra persona. Así que el Rebe le está diciendo, seguramente ya lo sabes, pero quiero que también lo entiendas. Una de las cosas únicas del Rebe y de la perspectiva del Rebe era que esta enseñanza del Baal Shem Tov, el Rebe la veía como el Rebe veía esta enseñanza, en un sentido muy simple y real, y eso es que podría ser que tu alma vino a este mundo para hacer este único favor. Esto no es hipérbole como lo llamamos, o ya sabes, exageración lo que vas a decir. Nuestra alma vino a este mundo y vivió 70, 80 años solo para hacerle un favor a una persona. Lo que las almas estaban destinadas a lograr. El Rebe dice que ese es justo el punto que el Baal Shem Tov enseña ahora. La mayoría de las almas vinieron a este mundo para hacer mucho más que eso. Pero es posible que un alma haya venido a la tierra solo para hacer ese único favor. Y así continúa el Rebe ahora. Si alguien realmente cree eso, como el Rebe lo hacía y quiere que nosotros también lo hagamos, él estaba tratando de transmitirnos eso.
Esto nos remite a la primera declaración de la carta. Una persona puede aprender y recibir instrucción, o este tipo de enseñanza del Baal Shem Tov. Al final, en la experiencia real, toda esa instrucción se deja de lado, como dice el Rebbe. Seguramente conoces el dicho del Baal Shem Tov mencionado en este párrafo. Un alma viene a la tierra por 70 u 80 años solo para ayudar a otro judío. Un solo favor, material o espiritual, y ese único favor no necesariamente es un favor espiritual. Podría ser simplemente un favor físico, un favor material, solo para ayudar a alguien materialmente. En otras palabras, vale la pena para un alma judía. En otras palabras, ¿qué aprendemos de esta enseñanza que vale la pena tomar un alma en el cielo, que está en la dicha de Dios, y enviarla hasta abajo para vivir las complejidades de la vida, ¿verdad? Y todos los diferentes desafíos y sufrimientos y las distintas cosas que podemos tener en la vida, altibajos, aquí mismo en este mundo, todo para que, con el fin de hacer algo una vez por un compañero judío, ¿qué hace esto? Nos transmite el poder y la importancia de hacerle un favor a otro judío. Vale la pena que un alma pase por toda una vida, ¿no? Todo lo que enfrentamos solo para hacer un favor. Eso te muestra el valor de hacerle un solo favor a otra persona. Creo que si entendiéramos, si realmente absorbiéramos esta enseñanza en su totalidad, entonces saltaríamos, literalmente saltaríamos de nuestra silla cada vez que tuviéramos la oportunidad de ayudar a otra persona. Entonces el Rebbe le dice a esta persona que siente que donde viva parece otro país. No logran mucho ni tienen propósito en lo que hacen o donde están. El Rebbe dice que en tu caso el viaje fue solo de Estados Unidos a O. No sé dónde está O, pero tu viaje de Estados Unidos a otro país no fue realmente un viaje. No se puede comparar con el viaje del alma del cielo a la tierra, ni siquiera es realmente el cielo para que un alma viaje. Estar en la dicha y presencia de Dios, descender al mundo físico y habitar un cuerpo. Esa distancia del cielo a la tierra, por así decirlo, es enorme. No es como la distancia entre Estados Unidos y otro país, no son mucho más cercanos y no se pueden comparar. Entonces tu viaje no fue tan importante si alguien haría un viaje tan largo solo para hacerte un favor. Otro judío, tú solo fuiste de Estados Unidos de un país a otro, ¿verdad? Así que, por muy pesimista que te sientas, incluso el Ocho Sahara tendría que admitir que no solo has hecho un solo favor. No solo hiciste un favor a una persona en este lugar al que te mudaste, sino numerosas buenas acciones y que incluso solo tu trabajo con los hijos de Dios. Aunque solo consideres tu labor con Dios, el kinder ya habría justificado tu mudanza de Estados Unidos a ese lugar. En otras palabras, el Rebbe está diciendo que es asombroso, y por cierto, sabes, yo estoy enseñando esto, pero puedo escuchar al Rebbe diciéndome esto de muchas maneras. A menudo me siento así, y creo que es común que la gente se pregunte, ¿qué estoy logrando? Ponemos esfuerzo en cosas, pero ¿cuál es su propósito y si valió la pena? Y esto es lo que el Rebbe está abordando, eso. Considerando además que todo comienzo es difícil, entonces el Rebbe dice otro punto. Hay un dicho en hebreo: los comienzos suelen ser difíciles, especialmente al iniciar un proyecto. Es el comienzo, especialmente cuando hay un cambio de lugar y de idioma ambiental. Y aún así, el comienzo ha resultado tan exitoso. Pero en tu caso, el Rebbe está diciendo que tu comienzo ha sido tan exitoso. Así lo dice el Rebbe. Te mudaste a otro país donde el lugar es diferente y el idioma es diferente. A pesar de todos esos desafíos, tu inicio ha sido tan exitoso que es justificable esperarlo. A medida que pase el tiempo y las dificultades iniciales se minimicen y superen, habrá una mejora más que correspondiente en los buenos logros. Sin mencionar el hecho de que tu llegada a O sin duda también ha animado considerablemente a tu hermana y a tu cuñado, el Rebbe dice que al mudarte ahí influiste en tu familia e inspiraste a otros jóvenes en misiones parecidas.
No sé a qué se refiere con la hermana y el cuñado, no los conozco, pero podría ser eso. Tengo la impresión, aunque no estoy seguro de eso. A través de su mudanza ahí, tal vez su hermana y su cuñado también se hayan sentido inspirados, quizá para influir en otras personas, o tal vez su hermana y su cuñado fueron inspirados espiritualmente. De todos modos, no importa. En cuanto a que mencionaste el hecho de que nadie parece interesado en tu trabajo, él dice, nadie está realmente interesado en lo que estoy haciendo. Y de nuevo, este es un sentimiento muy fácil, desafortunadamente, de tener, con el que me identifico muy bien. A veces no ves ni te das cuenta y el Rebe lo señala. ¿Cómo es posible que no lo notes? Pero a veces, y la respuesta es la mala inclinación. La mala inclinación dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás logrando? Bueno, ya sabes, algunas personas vinieron y escucharon muy bien, pero ¿realmente hice un cambio? ¿Realmente tuvo un impacto? Como que tenemos todas estas voces en nuestra cabeza que realmente no son sanas y todas vienen de la mala inclinación. Así que cuando dices que parece que a nadie le interesa tu trabajo, seguramente admitirás que Dios, cuya sabiduría y providencia abarcan todo, sabe y le importa lo que haces. ¿No crees que Dios está muy al tanto? ¿Te interesa lo que haces? Él está feliz con tu trabajo, ¿verdad? Esto es importante porque solemos olvidar a Dios y enfocarnos en lo que piensan los demás. Sobre todo porque trabajas en la educación de niños y niñas judíos, lo cual es algo que se enfatiza mucho en la Torá. La Torá habla mucho sobre la importancia de educar a nuestros hijos. Y tú estás haciendo eso, ¿no crees que Dios se interesa mucho en lo que estás haciendo? Después de todo, enseñar a los niños a hacer una brajá y decir oraciones, etcétera. Esto es vivir el Yiddishkeit. Estás dando vida al judaísmo, los estás ayudando a vivir el judaísmo. Casi no hace falta decir que estoy interesado en tu trabajo, que estoy interesado en tu trabajo, el del Rebe, casi no hace falta decirlo. Me interesa mucho lo que haces. Si te parece que te han dejado a ti cargar el tazón solo, sientes que estás completamente solo llevando la carga de tu trabajo. Seguramente es solo porque confían en ti y porque te han enviado a hacerlo. Oh, sin duda tienes las aptitudes y la iniciativa necesarias para hacer tu trabajo y trabajar sin que nadie te lo indique desde fuera. Entonces, en otras palabras, el Rebbe le está diciendo, si te parece que tienes que cargar con todo esto tú solo, es solo porque hay confianza en ti. Dios tiene confianza en ti. Yo, que parece que soy un emisario del Rebe, un shliach, no estoy seguro, aunque tengo confianza en ti de que en realidad tienes la capacidad de hacer esto. Así que, al contrario, la gente cree en ti. Ya que uno es solo humano, pero el Rebe está diciendo, ya que alguien es, somos solo humanos. No es inusual recaer ocasionalmente en un estado de desaliento, así que sucede que caemos en la desesperanza, en un estado de desaliento. A veces la inclinación al mal nos hace pensar que no logramos mucho ni tenemos éxito. Pero, como se ha explicado en el Tania y en otras fuentes, tal recaída solo debe servir como un desafío para sacar fuerzas internas adicionales. Este reto de pensamientos debe activar reservas más profundas de energía y fuerza. Para superar las tácticas de la mala inclinación y hacerlo incluso mejor que antes, eso solo debe despertarnos para decir, tú voy a hacer aún más y aún mejor. Así que la mala inclinación ni siquiera tendrá un argumento para sugerir que lo que estamos haciendo aquí no tiene valor. Confío en que desde que escribiste tu carta, así que ahora el rabino le está escribiendo a él. Y confío en que desde que escribiste tu carta, tu estado de ánimo y perspectiva han mejorado considerablemente. Y que esta carta te encuentre en un estado de ánimo completamente diferente, que cuando recibas esta carta y la estés leyendo, ya estés en un estado de ánimo diferente. Sin embargo, te envío esta carta ya que uno es solo humano y está sujeto a cambios de ánimo. Como mencioné antes, el rabino dijo que la envío por si acaso aún no has logrado ponerte en un mejor estado de ánimo. Una persona es humana, nos sucede, así que esto debe animarte ahora. El rabino concluye con otro punto muy poderoso y práctico. Finalmente, quiero decir que lo anterior no debe entenderse como que si te encuentras en el estado de ánimo mencionado, debas tratar de ocultarlo. No estoy aquí para reprenderte para que te sientas avergonzado de sentirte así.
Y por lo tanto, cada vez que te sientas así en el futuro, vayas a intentar ocultarlo o fingir que no tienes este sentimiento y no escribir sobre ello, porque nuestros sabios dicen que quien tiene una preocupación debe compartirla con los demás. Para manejar un estado de ánimo poco saludable es importante hablarlo con otros. Así lo resolvemos en parte. Quitarse algo del pecho ya es un alivio en sí mismo. Simplemente poder hablar de algo, incluso si no estás obteniendo soluciones, el simple hecho de hablarlo con alguien ya alivia a una persona. Así que Reva está diciendo, no te estoy diciendo. Deberías sentirte avergonzado de esto, y deberías sentirte apenado, y deberías ocultarlo. No, pero aún así te estoy dando una perspectiva para que puedas verlo con más precisión. Pero también se debe tener en cuenta, como dijo el Alta Rebbe, el autor del Tanya, de manera muy enfática en las leyes de aprender y enseñar Torá a los niños, que una persona que se dedica a enseñar Torá a los niños debe cuidar especialmente su salud. Ya que esto tiene un efecto directo en el éxito de su trabajo, tienen que cuidarse a sí mismos. Eso es básicamente lo que el Rebbe está diciendo. Tienes que cuidarte para que tengas la mejor disposición y salud posible. Físicamente para que no estés enfermo. No tienes un estado de salud deficiente que alimente emociones negativas. Debe cuidar especialmente su salud, ya que esto tiene un efecto directo en el éxito de su trabajo. Confío, por lo tanto, en que te estás cuidando en cuanto a la alimentación y el descanso, asegurándote de comer bien y de descansar adecuadamente. Y que siempre estarás en un estado de alegría y felicidad, esperando escuchar buenas noticias tuyas con bendiciones. Creo que esta es una carta fantástica que se relaciona con casi cualquier persona y sí, espero que sientas lo mismo. Si tienes dudas, hazlas ahora o pasamos a la siguiente carta. Bien, continuando, carta 23, aclara y fortalece tu posición. Saludos y bendiciones, esto es del año 1954. 1954 recibí tu carta y pan a pan es la carta que daríamos, que un Hasid le daría a un Rebe cuando se encontrara con el Rebe. Y también es la carta que escribimos, que típicamente es la carta que le escribimos al Rebe. En el Ohel se llama pan porque pan es Peinun, dos letras hebreas que significan Pidyon Nefesh, redención del alma. Pedimos al Rebe que ayude a nuestra alma a expresarse. Él dijo, recibí tu carta en el pan. Mi respuesta se retrasó por las cargas extra de las festividades. Por cierto, eso. El sexto día de Mar Heshvan es unas semanas después de Sukkot, en el mes de Tishrei, que abarca Rosh Hashanah, Kippur y Sukkot. Es un mes ocupado. La correspondencia del Rebe se reducía mucho por las festividades, por eso el Rebe escribe que la demora tenía que ver con las cargas de las festividades. Según tu petición, leeré tu pan en el Santo Tzion, lugar de descanso de mi estimado suegro, el Rebe, bendita sea su memoria. Con respecto a lo que escribiste en tu pan y al contenido de tu carta, debes explicarle a tu esposa y a ti mismo que, en última instancia, es imposible estar en ambos lados. Debes decidir si se comportarán como y para impresionar a sus vecinos, etc. O si desean dirigir su casa de modo que agrade a mi estimado suegro, el Rebe, sobre cuya tumba se leerá su pan. Así que el Rebe básicamente está siendo muy directo con esta pareja y les dice, tienen que preguntarse si van a vivir una vida que va a ser, ya saben, como dicen, de acuerdo a lo que hacen los demás, ¿verdad? Donde tus vecinos van a, ya sabes, impresionarse con la forma en que vives, o puedes vivir la vida, la forma en que un judío debe vivir la vida y un hasid debe vivir la vida. Solo quiero decir que todos debemos hacernos esta pregunta siempre. Todos somos influenciados por quienes nos rodean y es un gran desafío en la vida. Y eso es, ya sabes, estar enfocado no en lo que piensan las personas a nuestro alrededor, sino en hacer lo correcto, como dice el Rebbe Maharash. El dicho del Rebbe Maharash, citado en una carta de mi estimado suegro, el Rebbe, ya es bien conocido. Quieres que Hashem me obedezca, mientras tú no quieres hacerlo. No estoy seguro.
Oh, creo que lo que significa es que quieres que Hashem me obedezca, pero yo no quiero obedecer a Hashem. Ese es el punto si alguien no lo escribe claro. Aquí la explicación sobra. Si quieres entender esto, lo anterior basta, si no, ni la explicación ayuda. El Rebbe usa palabras muy fuertes aquí. Él está diciendo, ¿verdad? Que mira, no necesito explayarme sobre esta declaración, ¿verdad? Queremos hablar sobre lo que queremos de Hashem, pero no queremos hablar sobre lo que Hashem quiere de nosotros. Eso es básicamente lo que dice la declaración, dijo el rabino. Es algo que se entiende por sí mismo. Si necesitas que te lo explique, eso para mí es una señal de que no quieres entenderlo. Y si lo entiendes, no necesitas que te lo explique. O sea, sí, básicamente eso es lo que está diciendo el Rebbe. Como le escribí a cierta persona sobre la respuesta, no fue mi escritura, más bien depende de mi esposa. Así lo dictaminaron nuestros sabios. Perdón, te voy a pedir que me des un segundo. Quiero buscar algo aquí. Mis disculpas, en solo un segundo. Solo quiero ver si puedo encontrar la carta original aquí para verla. Oh, aclara y fortalece tu posición. Está bien ahora. Sí, de hecho, dame un minuto más. No dije que esperen un segundo, disculpen. Solo quiero ver si puedo conseguir... Porque creo que hay algo que no es preciso aquí. Está bien, no lo haré, olvídalo porque no lo haré. Está tardando demasiado, así que no voy a gastar más tiempo. Está bien. Bien, así que solo continuaré con esto. Así que solo siento que puede haber algunos. Tal vez no se copió bien. Si quieres entender este asunto sencillo, lo anterior es suficiente y si quieres entenderlo, incluso la explicación es innecesaria. Como le escribí a cierto individuo sobre la respuesta, no fue mi escritura, más bien depende de mi esposa. Un esposo le escribió al Rebbe diciendo que no era él sino su esposa. No estar de acuerdo o no querer hacer algo. Nuestros sabios dicen que las palabras del corazón llegan al corazón. Y si las mujeres no percibieran la debilidad de la posición de su esposo, no solo no se opondrían a algo deseable y bueno, sino que también ayudarían. El Rebbe básicamente está llamando fuertemente la atención a este tipo y le está diciendo que tú dices que tu esposa no quiere. Depende de tu esposa, de lo que ella decida, así que estás atascado. El Rebbe dice, no culpes. Si le mostraras a tu esposa lo importante que es esto y tu compromiso con ello, tu propio compromiso no sería débil. Tu esposa lo apoyaría al 100%. No solo lo apoyaría, también te ayudaría, algo que disfruté como dices en tu carta. Parece que te incluyes en el tema del Zika que mencioné en la charla sobre alguien que tuvo un sueño.
Tal vez sea la voluntad de Hashem, que tu tamim subyacente, es decir, tu educación hasídica como estudiante, debería despertarse para un cambio real, junto con la famosa enseñanza de los sabios que afirma que la esposa es considerada como el propio cuerpo de su esposo. Bien, creo que falta algo en esta carta, pero continuaremos. Bien, pasemos a la siguiente carta, la carta 24 sobre el destino espiritual. Saludos y bendiciones. Esto es del año, esto es de 1954. Saludos y bendiciones. Se explica en nuestra Torá, especialmente en la Torá de la Hasidut, que cada judío tiene una mitzvah y una tarea única en la que debe poner un enfoque especial. Así que hay una enseñanza hay una mitzvah que cada alma tiene que llamamos el Habi Sohir Beit Fei, por la cual cada alma es mucho más cuidadosa. Si te preguntara qué mitzvot te apasionan, o podrías responderme de inmediato, o solo tendrías que pensarlo un poco y podrías decírmelo. Algunas mitzvot, en especial una, despiertan gran pasión en cada alma. ¿Por qué sentimos pasión por nuestra mitzvah única? Esa alma fue creada por Hashem para destacar en esa mitzvah y enfocarse en ella. Algunas personas durante su vida Hay personas que ayudan a otras personas. Si alguien necesita un favor, necesita que alguien vaya a una tienda o haga esto o aquello, les encanta hacer eso por los demás. Hay personas a las que les encanta dar dinero, hay personas a las que les encanta rezar, ¿verdad? Están muy metidos en la oración, pasan tiempo rezando. Hay personas a las que les encanta estudiar. Hay varios tipos de mitzvot y distintas almas se sienten atraídas por ellas. Eso no nos excluye ni exime de otras mitzvot, pero significa que esta mitzvah es algo en lo que debemos enfocarnos realmente. El Rebbe explicará que cada judío tiene una mitzvah y tarea única en la que debe enfocarse. El Talmud indica Berger Sakosh, capítulo 7. Esta mitzvah es la puerta por donde asciende la Torah y mitzvot y de donde desciende toda la ayuda celestial para la persona y su familia. Esta mitzvah única se convierte en el canal a través del cual todas las mitzvot que esta persona realiza pasan por este canal de esta mitzvah en particular, y todas las bendiciones que Dios envía a la persona llegan a través del canal de esta mitzvah única. Que esta alma tiene una relación especial con esta mitzvah, y la tarea no es necesariamente algo estricto. No es necesariamente que yo sea más meticuloso con una mitzvah en particular. Como muestra el Talmud citado, se refiere a un caso donde la mitzvah de tzitzit es especial para alguien. Tzitzit no es una obligación directa para una persona. Consulta ahí para más detalles. Básicamente, la mitzvah de tzitzit ni siquiera es una mitzvah obligatoria. ¿Qué es la mitzvah de tzitzit? La mitzvah de tzitzit es que si alguien usa una prenda con 4 esquinas, entonces tiene que ponerle tzitzit. Supongamos que alguien no usa una prenda de 4 esquinas. No necesitas usar tzitzit ahora, ya que la ropa moderna rara vez tiene 4 esquinas, por lo que normalmente no se usan. Resaltamos que esta mitzvah es fácil de cumplir en cualquier lugar. Por eso los hombres usan una prenda de 4 esquinas con tzitzit. Entonces, pero vemos que la mitzvah de la que habla el Talmud, cuando habla de este concepto de una mitzvah de la que uno es cuidadoso, es la mitzvah de tzitzit, y no es algo que uno esté obligado a hacer. Sin embargo, esta persona tenía una relación única con esta mitzvah. Entonces, el Alter Rebbe explica en la sección de Geras Hakodá del Tanya que la selección de la mitzvah de cada persona no es lógica. No es lógico, trasciende el entendimiento, lo trasciende, es lo que surgió en el pensamiento de Hashem. Hashem decidió que esta neshama tendrá una relación con una mitzvah en particular. Esto se puede comparar con una lotería. Es evidente que al aclarar la tarea de una persona, en la mayoría de los casos, podemos observar cómo la providencia divina los guía estableciéndolos en una profesión relacionada con cierta mitzvah y tarea. Si una persona presta mucha atención a su vida, verá que la manera en que Dios organizó su trabajo y la forma en que se gana la vida lo podrá notar. Eso está muy relacionado con cierta mitzvah, cierta tarea, te da ciertas habilidades para hacer ciertas cosas.
Esto es prueba de que específicamente esta mitzvah es su puerta y camino de abajo hacia arriba, y de arriba hacia abajo, como se explicó antes. Cuando notamos toda la providencia divina de Dios, de cómo Dios orquestó nuestra vida para estar en una cierta posición, que está asociada entonces con una mitzvah en particular, y de nuevo, esta mitzvah en particular puede ser la misma mitzvah que muchas otras personas tienen, porque no es como, ¿verdad? Pero podemos ver por nuestro diseño que nuestras vidas han sido organizadas por Dios. Para poder cumplir con esta mitzvah en particular y hacerlo de una manera extraordinaria, eso se supone que debe ser nuestro enfoque. Esto es prueba de que específicamente esta mitzvah es su puerta y camino de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, como se explicó anteriormente. Se entiende que el otro lado, llamado klipá, negatividad, sitra ashra o yetzer hara, es el yetzer hara. La inclinación al mal, en una terminología más específica, sabe y percibe que la persona necesita poner un enfoque extra específicamente en esta mitzvah y tarea, que sirve para ayudar en todos los aspectos de la Torá y las mitzvot. La inclinación al mal sabe que nuestra alma fue diseñada por Dios para enfocarse en esta mitzvah en particular y que a través de esta mitzvah toda nuestra vida fluye hacia arriba y hacia abajo, ambas. Todo el bien que hacemos fluye a través de esta mitzvah y todas las bendiciones que Dios nos envía descienden a través de esta mitzvah. ¿Qué hará la inclinación al mal si ya sabe esto? Ella también lo sabe. Así como su éxito en la vida, incluso físicamente, que nuestro éxito físico, incluso nuestro éxito físico en la vida, depende de nuestro cumplimiento. Esta mitzvah, que cuando nos enfocamos en esta mitzvah que Dios orquestó, en la que nuestra neshama debe enfocarse, entonces tenemos un éxito tremendo físicamente. Cuando no lo hacemos, Dios no lo quiera, sucede lo contrario. Así que el Yetzer Hará sabe todo esto. ¿Qué crees que va a hacer el Yetzer Hará? Entonces, el Yetzer Hará también se opone a esto, así que el Yetzer Hará va a hacer todo lo posible para oponerse a que cumplamos esta mitzvah. Por eso, a veces tenemos grandes obstáculos para hacer cosas para las que realmente fuimos diseñados. Específicamente, obstáculos en el área para la que fuimos diseñados. Siguiendo el dicho de nuestros sabios, él es el fiscal. Eso es lo que hace el Yetzer Hará, el Gyuache acusa. Por lo tanto, su principal esfuerzo con esta persona es específicamente en esta tarea y mitzvah, hasta el punto de que está bien. Así que la inclinación al mal, curiosamente, está bien con permitir que la persona cumpla otras mitzvot hermosamente. Entonces, ¿qué hace el Yetzer Hará? Es muy inteligente, continuando con lo que discutimos en la carta anterior que dice el Yetzer Hará. Haz mitzvot, eso está bien, pero no hagas la mitzvah para la que tu alma fue diseñada. Haz otras mitzvot, siéntete muy santo con las otras mitzvot, pero hace todo para alejarnos de la mitzvah para la que fuimos creados, permitiendo que cumplamos otras mitzvot si logra ganar contra esta mitzvah. También se entiende por sí mismo que si la persona es temerosa de Dios, el Yetzer Hará no puede aparecer tal como es. Si la persona es temerosa de Dios, entonces el Yetzer Hará no puede aparecer tal como es, porque entonces no será escuchado. El Yetzer Hará no puede aparecer de nuevo. El Rebbe está repitiendo en parte lo que dijo en la carta anterior. No puede aparecer como el Yetzer Hará, ¿verdad? Porque si supieras que es el Yetzer Hará quien te está diciendo esto, no escucharías si lo supieras. Todo venía del otro lado, el maligno, así no serías influenciado ni lo considerarías. Sin embargo, el Yetzer Hará no se detiene y tiene el camino libre. Como dice el Rebbe Rashab, el Yetzer Hará a veces se disfraza de tzadik sincero, hombre humilde o persona refinada. El Yetzer viene y dice con voz de, no, deberías hacer esta mitzvah hermosamente. Deberías enfocarte en esa mitzvah hermosamente, en cualquier cosa menos en la mitzvah misma en la que tu alma debe enfocarse. Sé un buen judío, devoto y religioso, sé santo, pero no precisamente en el área que Dios quiere que te enfoques. Eso es lo que el rabino Rasha llamaría un Yetzer Hará hasídico, una inclinación al mal hasídica. Consulta con detalle Hayom Yom 23 de Sivan. Si estás familiarizado con el libro Hayom Yom 23 de Sivan, verás que el Rebbe cita esto. Hashem ha revelado su santo brazo con la revelación de la Torá de Hasidut, que también expuso estas conspiraciones del Yetzer Hará, enseñanzas hasídicas. ¿Por qué Hasid?
Una razón de su revelación en los últimos 300 años es que necesitábamos un impulso extra. Para combatir la mala inclinación y el Yetzer Hará, el Hasid expone sus tácticas y advierte: ten cuidado, porque a veces la energía que te está empujando a hacer una mitzvah en particular en este momento, en realidad viene de la mala inclinación, porque la mala inclinación sabe que ahora mismo deberías estar haciendo esta mitzvah y él te está alejando para que hagas otra mitzvah solo para que no hagas la mitzvah que Hashem necesita que hagas en este momento. Así que al permitir que la persona entienda el origen y el objetivo de estos asuntos, la persona debe tener aún más cuidado con ellos, más que cuando el mal es evidente. Es similar a la explicación de los estudiantes del Rabí Yehuda al inicio del primer capítulo de Berajot. Ahí es donde enseñan sobre un shatat, que es una ofrenda por el pecado en los tiempos del templo del Beit Hamikdash. Si una persona cometía un pecado inadvertidamente, por error, sí, por error, en ciertas circunstancias debías llevar una ofrenda por el pecado, es decir, un animal al templo para sacrificarlo en el altar. Por eso la ofrenda por el pecado es accesible. El costo de la ofrenda por el pecado varía según el animal y existe otra llamada Asham Talui, que es una ofrenda de culpa. Asham Tuaudi significa un Asham, una ofrenda de culpa, que es Tolui, está pendiente. Es cuestionable si tienes que traerla, lo cual tiene un precio mucho más alto, porque cuando uno está obligado a traer un chatat, una ofrenda por el pecado, saben con certeza que pecaron y por eso se arrepienten de corazón de sus acciones. Explicaré esto pronto, el precio mínimo basta, a diferencia de Asham Talui por un pecado. No saben si lo hicieron o dónde. Incluso después de su arrepentimiento y de ofrecer el sacrificio, el Itzara los tranquiliza, diciéndoles que ciertamente comieron grasas permitidas y no prohibidas, dejando todo en orden. Deben traer una ofrenda que cuesta mucho más. Como dice el rabino, es una enseñanza interesante. A veces una persona trae una ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque sabe que pecó, que hizo algo mal. Así que tiene que traer una ofrenda por el pecado. Esa ofrenda por el pecado tiene un cierto costo. Pero hay otra ocasión en la que una persona necesita pecar o necesita traer una ofrenda por el pecado. Y eso es porque no está seguro si lo que hizo estaba prohibido o no. Por ejemplo, comieron cierta comida, pero ahora, después de haberla comido, no están seguros si era kosher o no era kosher. Entonces no saben si pecaron, así que ¿dónde? No sabes si pecaste. También tienes que traer una ofrenda, pero esa ofrenda es más cara. Entonces tú, ¿qué? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Es una ofrenda más cara? Tal vez ni siquiera pecó. Esto sucede porque si alguien no sabe si pecó, la mala inclinación le sugiere que quizá no pecó. La persona no siente un arrepentimiento profundo, así que necesita traer una ofrenda más cara que antes. Saben que pecaron porque sienten arrepentimiento y así resuelven el problema. Resaltando el punto de que cuando vivimos en confusión y no sabemos, pensamos: oh, estoy haciendo la mitzvah, no estoy haciendo eso, estoy haciendo esta mitzvah, estoy siendo santo. ¿Cuál es el problema? El problema es que debes ser santo de cierta manera ahora, no de otra, y no lo entendemos porque sentimos que igual estamos siendo santos. Y eso se convierte en un problema más grande cuando alguien que peca directamente al menos sabe que lo que hizo estuvo mal. Si alguien hace el bien sin notar que no es el momento adecuado, es un problema. Ese es el mensaje que está dando el Rebbe. Y entonces, ahora una persona puede preguntarse, ¿cómo se supone que debo saber cuál es mi mitzvah en la que mi neshama debe enfocarse? Así que tenemos que prestar atención a nosotros mismos, a nuestros dones y talentos únicos, y también a dónde Dios nos situó en la vida. Y eso debe hablarnos y debemos decidir según nuestra evaluación y consultando a quienes nos conocen qué es eso. Y luego enfocarnos en eso y no dejar que otras cosas buenas nos distraigan de ese enfoque principal. ¿Cómo identificamos a los 8 del Sahara, aunque se disfracen de tzadik, humilde o refinado? La respuesta es lo que acabo de decir, y es que primero tenemos que conocer este concepto que no basta con saber que hago una mitzvah, hay un nivel superior. Preguntarme si es la mitzvah que debo hacer ahora y si es lo correcto en este momento. Sí, es bueno y una mitzvah, pero debemos
Por naturaleza tendemos a lo que es fácil, a lo que es conveniente y muchas veces preferimos hacer una mitzvah más sencilla. Ya sabes, no quiero hacerlo, mi excusa es que hago esto. Debemos preguntarnos para qué fuimos diseñados, cómo nos creó Dios y si tenemos algún don especial ahí. No podemos conformarnos con hacer una mitzvah aquí o hacer esta mitzvah en lugar de aquella mitzvah. Y eso requiere un verdadero sentido de honestidad, introspección y un llamado de llamarnos a nosotros mismos a vivir de acuerdo con nuestra mejor versión y no conformarnos porque muchas veces es lo que queremos hacer por inercia. Estamos bien todos, esto es realmente bueno. Bien, pasemos a la carta 25. Un fuego está ardiendo. Esta carta se escribió en 1964. Saludos y bendiciones. Recibí tu carta y la anterior. Así que la persona escribió dos cartas por ciertas razones. Respondo en inglés, aunque tus cartas eran en hebreo. El Rebbe normalmente contestaba en el idioma en que le escribían. Y el Rebbe tenía diferentes secretarios que dominaban varios idiomas y podían, ya sabes, redactar cartas en diferentes idiomas. Con tu permiso, debo comenzar con algunos comentarios preliminares que corren el riesgo de ser un poco repetitivos, ya que creo que toqué el tema durante nuestra reunión. El Rebbe dice que quizá repita puntos que mencioné en la reunión. Sin embargo, hay palabras que deben decirse aunque se repitan en vez de quedarse sin decir. Me refiero al final de tu carta, donde mencionas escuelas del judaísmo y hablas de filosofía, psicología y enfoques conceptuales. Dicho sea de paso, muchos aspectos de los puntos que te preocupan han sido tratados en libros tanto en hebreo como en inglés. Probablemente conoces estos libros o puedes informarte sobre ellos. También hay fuentes similares que tratan sobre el hasidismo en general y el Chabad en particular. Sin embargo, esto solo se menciona brevemente. El Rebbe dice que hay libros donde puedes consultar esas preguntas. El propósito esencial de escribirte es intentar aclarar algo que para mí es desconcertante. Han pasado meses desde nuestro encuentro, pero la discusión de entonces sigue presente y mi esfuerzo posterior por ayudarte a encontrarte a ti mismo, por así decirlo, hasta ahora ha sido infructuoso. Entonces, el Rebbe está señalando que aún no se ha hecho ningún progreso. Sin embargo, en la medida en que las razones que me impulsaron a retomar nuestra conversación, nuestra discusión en primer lugar, siguen vigentes. Tal vez ahora soy más fuerte. Debo reiterar mis opiniones, aunque repita cosas, dice el Rebbe. La razón de reunirnos para discutir sigue vigente, así que repetiré algunos puntos. Número 1. Puede haber diferencias de opinión válidas entre las personas sobre qué actividad o interés en la vida diaria debe tener prioridad sobre los demás. Definitivamente, ya sabes, hay personas que discutirán sobre qué cosa tiene prioridad sobre otra, pero esto solo puede justificarse en circunstancias normales. Sin embargo, cuando surge una emergencia, todas las diferencias teóricas deben dejarse de lado para poder atender la emergencia. Para ilustrar mi punto, y aquí van a escuchar y ver una de las principales perspectivas del Rebbe, que era algo muy nuevo para el mundo judío religioso en 1964. Una cosa es debatir qué tipo de casa, si se incendiara, vale la pena salvar o por qué método y por quién. Es algo muy diferente. Cuando enfrentas una casa en llamas con personas atrapadas, ancianos, jóvenes y niños, en ese momento, no puede haber diferencia de opinión sobre la necesidad imperativa de combatir el incendio y salvar a los que están atrapados. El Rebbe básicamente estaba diciendo algo así: si quieres tener una conversación filosófica sobre qué casa merece ser salvada si se incendia, ya sabes, etcétera, etcétera. ¿Cuál primero? ¿Cuál tiene prioridad? Todo eso es maravilloso, pero cuando realmente hay un incendio, no tienes conversaciones filosóficas, apagas el incendio. Este es el deber de cualquiera que esté cerca, aunque no sea un bombero capacitado, e incluso si los que están atrapados dentro de la casa en llamas son desconocidos, no hace ninguna diferencia. Hay seres humanos en peligro.
Y no importa quién seas ni qué tan hábil seas, haces todo lo posible por salvarlos. La obligación es inmensamente mayor, por supuesto, si los que están dentro son tus propios familiares. Si eres más irrelevante, tienes mayor obligación de salvarlos. Y especialmente si uno ha tenido experiencia y se ha vuelto competente en actividades de extinción de incendios. Te voy a decir, lo cual probablemente se explicará exactamente lo que el Rebbe está insinuando. El Rebbe está diciendo que en la época actual, esto es 1964, pero sigue vigente. Es aún más cierto hoy en día cuando hay judíos que están en un fuego ardiente, básicamente en una llamarada ardiente, porque están en un entorno desconectado de su judaísmo. Entonces es la obligación de cada otro judío dejar de hacer lo que está haciendo y dejar de entregarse a su propio estudio de la Torá. Ayudar a esos judíos y salvar sus almas. De eso está hablando el Rebbe, y el Rebbe consideraba que desde el Holocausto, sin duda, el pueblo judío está en llamas en este sentido. Hablas del porcentaje de asimilación, por eso debemos influir en otros judíos para hacer lo necesario y salvar a nuestros hermanos. Cuando hay dudas sobre lo que es bueno para alguien, un grupo o una nación, este es el segundo punto. Estoy en la parte donde existe duda sobre lo que es bueno para un individuo, un grupo o una nación. A veces es bastante revelador considerar lo que desearía el enemigo. A veces la mejor manera de tener claridad sobre lo que deberíamos estar haciendo es observar lo que el enemigo está atacando. Especialmente si el enemigo ha hecho esfuerzos persistentes para lograr su objetivo. Porque así se entendería que lo contrario a lo que quiere el enemigo es bueno para ese individuo, grupo o nación. Y entonces quiere derribar a su enemigo, así que van a atacar todo lo que fortalezca al enemigo, sea lo que sea que estén atacando, ya sabes, eso es lo que necesitas fortalecer. En nuestra generación hemos visto con nuestros propios ojos lo que los archienemigos de nuestro pueblo, Hitler y sus seguidores, desearon, planearon y lamentablemente lograron mucho contra nuestro pueblo. No ocultó su plan diabólico, espero haberlo dicho bien. Su intención declarada era exterminar al pueblo judío y sobre todo erradicar el espíritu judío. Por eso, las primeras víctimas fueron libros judíos, sinagogas, líderes espirituales y rabinos. Así que podemos ver que era para erradicar el espíritu judío, por eso empezó con los libros, las sinagogas y los rabinos. Figuras que encarnan el espíritu judío. Hay varios métodos mediante los cuales nuestros enemigos esperan lograr nuestra aniquilación, Dios no lo quiera, según la mente retorcida de Hitler. El método obvio era enviar a judíos a cámaras de gas y crematorios, pero también existía la cremación espiritual. No involucra el cuerpo judío, sino el alma, mediante asimilación y matrimonio mixto, y es igual de devastador. El Rebbe dice que la asimilación hace espiritualmente lo que Hitler hacía físicamente. Los crematorios, donde incineraban cuerpos judíos, son un pasado inolvidable y horrible. Gracias al Todopoderoso, estos británicos fueron detenidos antes de lograr su objetivo destructivo. Pero los crematorios espirituales donde se consumen almas judías aún arden para nuestra gran aflicción más ferozmente que nunca. La casa de Israel está en llamas y la generación más joven, tal como están las cosas ahora, está en gran parte atrapada. Seguramente no desconocen las frías estadísticas de matrimonios mixtos y asimilación en este país y el hecho de que la situación es similar en otros países. El tema es demasiado doloroso para contemplarlo, y más para escribir mucho sobre eso. En cierto sentido, el peligro de los crematorios espirituales es más grave que el del genocidio físico real, porque la atrocidad de este último puede entenderse sin demasiada indagación filosófica. En cuanto al exterminio espiritual, hay ciertos grupos que no reconocen esto como una calamidad y algunos de estos grupos lo aceptan gustosos en nombre de la libertad, igualdad, integración y otros ideales mal entendidos. El rabino dice que el crematorio espiritual es más peligroso que el físico, porque en el físico todos saben lo que es. Está destruyendo a los judíos, pero el crematorio espiritual, incluso los judíos, Dios no lo quiera, compran la idea de que esto es algo bueno por la libertad y la igualdad, etc.
Observamos el gran impacto que esto ha tenido en el pueblo judío en 80 años. Consideremos nuestra posición tras estos comentarios preliminares. Seguramente, ante la situación tal como es y como existe ahora, que es de un deterioro continuo, todos los debates y la especulación filosófica deben dejarse de lado. La emergencia actual exige una acción inmediata. Para salvar las almas judías de todas las edades debemos rescatar cada una que sea posible. Esta es la principal obligación de quienes quieren contrarrestar el objetivo hitleriano. Esta obligación es especialmente relevante respecto al entorno en que uno creció. Todos tenemos responsabilidad en nuestro entorno inmediato, al cual debemos gratitud por sus beneficios. Aún más apremiante es este deber para quien ha puesto sus habilidades al servicio de la educación y ha tenido éxito. Así que le está diciendo a esta persona, con más razón aún, tú que has puesto tus habilidades al servicio de la educación con éxito. Esto es tan obvio para quien reflexiona que desconcierta que no lo note. El rabino dice, me sorprende que no lo veas. Solo puedo explicarlo así, y el Rebbe va más allá. Si el Yetzer Hará, la mala inclinación, se acerca a una persona reflexiva diciendo, olvida esos crematorios espirituales y mejor disfruta los placeres de la carne. Por supuesto, ese tipo de enfoque no funcionaría de nuevo. El Rebbe está volviendo a la forma en que opera la mala inclinación. La mala inclinación nunca dirá eso. ¿Por qué? Porque la mala inclinación lo sabe. Si le dices a alguien, entrégate a los placeres de la carne, es tan obviamente incorrecto que nadie lo aceptaría. No es un buen argumento, pero el Yetzer tiene una táctica mucho mejor, una que es más discreta y diplomática, toma un rumbo completamente diferente, algo así. Para una persona como tú, los placeres mundanos son demasiado triviales. Deberías pensar en términos de ideas universales, ideas que abarquen a toda la humanidad, basadas en las filosofías más profundas. Aquí hallarás el cumplimiento de la misión de tu alma. Al salvar al mundo, triunfarás sobre él y también salvarás sus partes individuales. Piensa globalmente, ya sabes, grandes ideas, etc. Y de esa manera también salvarás al mundo. Eso es lo que dice el Yetzer Hara y así sucesivamente. Desafortunadamente, este engaño tiene éxito la mayoría de las veces con muchos. Una persona bien intencionada lo lleva a enfocarse en ideas utópicas, descuidando su entorno inmediato. El Rabá dice, si lo piensas, esto es lo que nos pasa. Muy a menudo nos dejamos atrapar por grandes proyectos, grandes ideas, ya sabes, todas estas cosas importantes. No se están salvando almas judías y el rabino dice que eso es obra de la mala inclinación. De nuevo nos predica sobre proyectos muy bonitos, pero no sobre el proyecto que es el llamado del momento. Eso es lo que dice el Rabá. Supongo que era un académico.